Hermanos, buenos días. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 103, versículos del 6 al 18. Voy a leerlo para ustedes en la versión de las Américas. Dice la palabra del Señor. El Señor hace justicia y juicio a favor de todos los oprimidos. A Moisés dio a conocer sus caminos y a los hijos de Israel sus obras. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades. Porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así es de grande su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que somos solo polvo. El hombre, como la hierba, son sus días, como la flor del campo, así florece. Cuando el viento pasa sobre ella, deja de ser, y su lugar ya no la reconoce. Mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos. Amén. Hermanos, pues aquí podemos ver en este pasaje, en este salmo, cómo el salmista se refiere a que el Señor es quien hace el juicio y quien hace justicia a todos los oprimidos, ¿no? A todos los que están en situaciones difíciles, adversas, es el Señor quien está allí presente, ¿no? También vemos como el salmista nos habla de la misericordia del Señor, ¿no? Día a día sus misericordias son nuevas, nos habla de lo compasivo que es el Señor, ¿no? Que es lento para la ira y grande en misericordia, dice aquí la palabra del Señor. También nos está hablando acá de cómo no nos trata según nuestros pecados, ¿no? Porque imagínense cómo sería donde el Señor no fuera misericordioso, cómo tendría que tratarnos realmente lo que realmente merecemos, ¿no? Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz es que hoy en día podemos obtener la misericordia del Señor, y hoy en día pues podemos estar aquí adorando su nombre, alabándolo, ¿cierto? Vemos como él aquí nos habla el salmista, ¿no? de cómo está de lejos del oriente del occidente, hace unas comparaciones, así alejo de nosotros nuestras transgresiones, ¿no? Imagínense el oriente del occidente, la distancia que hay tan enorme, ¿no? A lo que se refiere la palabra, ¿no? Y finalmente el salmista recuerda lo frágil que es el hombre y lo pasajero que es, ¿no? A veces vivimos nuestras vidas creyendo que nunca se van a terminar, que no tenemos un final, y nosotros lo tenemos. Dedicamos tiempo, esfuerzo a cosas en este mundo y hacemos de un lado al Señor y olvidamos, ¿no? lo misericordioso y lo benevolente y lo bueno que es nuestro Dios, que siempre está allí, presente en nuestras vidas, siempre está allí con lazos de amor, con lazos de misericordia, sobre todos nosotros, ¿no? Sobre todos los que le temen, dice la palabra del Señor, ¿no? Está allí, por su misericordia. Realmente, Él dice que para los que guardan su pacto y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos, ¿no? Dice aquí, la misericordia es para los que guardan su pacto, ¿no? Recordemos que el Señor es un Dios de pactos, ¿sí? Y hermanos, pues podemos concluir que el salmista recuerda lo justo, lo misericordioso y el amor que el Señor tiene por cada uno de sus hijos, todos los que llama hijos, ¿cierto?
y lo inmutable que es, que Él nunca cambia, a pesar de saber y conocer cuáles son nuestros pecados pasados, presentes y futuros. El Señor todo lo conoce, todo lo sabe. Y hoy estamos aquí en esta mañana reunidos adorándolo, porque Él es bueno, porque es lento para la ira y porque es grande en misericordia. Los invito a que oremos, hermano. Padre, Señor, te damos gracias en esta mañana. Maravilloso eres, oh eterno y glorioso Señor. Gracias, oh Padre bueno, por tu palabra, por tu mensaje, Señor. Gracias por este pasaje, oh Dios, que nos enseña la misericordia tan grande que tienes sobre nuestras vidas, oh Dios. Ayúdanos, oh Padre amado, cada día, Señor, a vivir nuestras vidas para ti. Ayúdanos cada día, oh Señor, a recordar que estamos aquí de forma pasajera, Señor. Que no estamos acá por la eternidad, Señor. La eternidad la tenemos en otro lado, junto a ti, Padre amado. Ayúdanos a recordar la importancia, oh Dios, de tu presencia en nuestras vidas. Ayúdanos, oh Dios, a alejarnos de las distracciones de este mundo, Padre. Ayúdanos a concentrarnos, oh Dios, en tus caminos, en tus palabras, Señor. Grande eres, oh Padre amado, maravilloso, Señor. Te damos gracias por los hermanos que hoy se encuentran acá, que están reunidos, Señor. Que tú has dispuesto en sus corazones, Padre, el deseo de venir a este lugar a escuchar tu mensaje, Padre. Te damos gracias también por la vida de los hermanos que vienen en camino, Señor. Que los guardes, que les permitas llegar aquí a su lugar de destino, Padre. También te damos gracias por los hermanos en la virtualidad, Señor, que están allí conectados, atentos al mensaje de tu palabra, Señor, a los que están a través de las redes sociales, Señor, que nos escuchan. Oramos también por la vida de cada una de estas personas, Señor, para que tú los guardes, Señor, para que tú los bendigas, los protejas, Padre. Para que tu mensaje hoy, Señor, se vaya lleno en cada uno de nuestros corazones, Padre amado, para que tú utilices al pastor como un instrumento más, Señor, de tu palabra, Padre. Muchas gracias te damos, eterno Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, amén y amén. Amén. Bueno, hermanos, pues nuevamente dándole la bienvenida a este lugar de adoración al Señor, hoy 1 de octubre del año 2023. Los invito, hermanos, a que sigamos disponiendo nuestros corazones a adorar al Señor a través de su palabra. Por favor, vamos a la confesión de pecados. Vamos a el texto, el libro de Amos. Capítulo 5, versículos del 1 al 8. Vamos a disponer a leer la palabra del Señor de forma alternada. Pues recordamos que este momento es preciso, es necesario reconocer ante el Señor todos unidos, confesando nuestros pecados, ¿no? Es necesario, pues, para darle gracias a Dios por todos los beneficios que nos ha dado, ¿no?, durante todo el transcurso de la semana. Y sabemos que esto, pues, igualmente tenemos que hacerlo en nuestros hogares. Entonces los invito a que me acompañen en la lectura de forma alternada. Amos de capítulo 5, versículos del 1 al 8. Dice la palabra del Señor: Oíd esta palabra que yo levanto para lamentación sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Puede caer sobre su tierra y no hay quien la levante. Porque así ha dicho el Señor: la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice el Señor a la casa de Israel: buscadme y viviréis. Y no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. Buscad al Señor y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. Los que convertís en ajenjo el juicio y la justicia, la echáis por tierra.
Buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche. El que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. El Señor es su nombre. Amén. Entonces aquí vemos cómo nos está enseñando, ¿no? Que Dios no está interesado en cosas superficiales, sino en la justicia y en la equidad, ¿no? Cuando nos dedicamos al pecado nos estamos alejando del Señor, ¿no? Y nos estamos preparando para el juicio, ¿no? Para su juicio. El juicio que Dios establece cuando dedicamos nuestras vidas a desviarnos de sus caminos y a pecar. Entonces los invito, hermanos, que cerremos nuestros ojos y vamos a confesar nuestros pecados en esta mañana. Padre, Señor, todopoderoso, misericordioso, maravilloso eres, eterno y glorioso Señor. Padre, nos hemos alejado de tus caminos, oh Padre, hemos andado como ovejas perdidas, Señor. Hemos vagado fuera de tus senderos, Padre. Tú conoces nuestros corazones, Señor, tú conoces nuestros pensamientos, tú conoces nuestras inclinaciones hacia lo que a ti no te agrada, Padre. Solo tú puedes escudriñar los corazones. Solo tú ves en el interior de cada ser humano, Señor, de cada hermano que está acá reunido, que está en la virtualidad, Señor. Solo tú lo puedes hacer, Padre. Tú no ves lo superficial, Señor, sino ves lo interno, ves el corazón. Sabes lo que pensamos, sabes lo que hacemos, Señor. Sabes cómo nos desviamos, oh Padre. Ayúdanos, oh amado Dios, Señor, porque hemos seguido desordenadamente los planes y deseos de nuestros propios corazones, oh Padre. Ayúdanos, oh Dios, porque hemos quebrantado, Señor, tus mandamientos, tus mandatos, Padre. Ten piedad de nosotros, Señor, lo imploramos, oh Padre amado, en esta mañana. Le pedimos nos perdones, Señor, por todas nuestras malas obras, Padre amado. Clamamos a ti para que limpies nuestros corazones, oh Dios, para que restaures nuestra alma, Padre. Señor, ayúdanos a vivir de manera justa y piadosa ante tus ojos, Señor. Ayúdanos, oh Dios, a recordar que debemos fidelidad a ti, oh Dios. Ayúdanos a recordar que el acto que hiciste en la cruz, Señor, fue por todos nuestros pecados, oh Padre. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Padre, en medio de la debilidad, Señor, que tu presencia esté allí, Espíritu Santo, sobre nuestras vidas. Que seas tú, Señor, ayudándonos, oh Dios, a ser fuertes, a ser valientes, Señor, a rechazar todo aquello que a ti no te agrade, Padre amado. Confiamos plenamente, Señor, en ti. Creemos en cada una de las cosas, oh Dios, en las cuales tú has prometido, Señor. Restaurarnos, ayudarnos, Señor, cuidarnos. Ayúdanos, oh Dios, Señor, a ser fieles. Ayúdanos, Señor, a mantenernos firmes en tus caminos, Padre. Muchas gracias te damos, eterno Señor. En el nombre de Cristo oramos. Amén y amén. Amén. Hermanos, pues los invito a seguir orando a los hermanos en la virtualidad allí, alabando al Señor y adorándolo por medio de los cánticos. Vamos a entonar el himno 310. Pecador, ven a Cristo, se titula. Ven a Cristo Jesús.
Hermanos, seguimos adorando al Señor, que es bueno y maravilloso. Con el himno 42, Reina Dios. Reina nuestro Dios. Hermanos, a continuación los invito a la lectura de apoyo en el libro de Lucas, capítulo 12, versículos del 35 al 38. Lo leo para ustedes, dice la palabra del Señor. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo, que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa, y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia, y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Amén. Hermanos, a continuación el pastor con sermón infantil. Gracias, mi hermano. Buenos días para todos. Bien, damos gracias al Señor por su misericordia. Hoy es un buen tiempo. El Señor nos ha regalado el privilegio de tener la salud. El Señor nos ha regalado el privilegio de poder caminar, de poder llegar hasta ese lugar. Y hoy obviamente pues no somos
ajenos a encontrar en el Señor su inmensa misericordia por nosotros. Así es de que vamos a adorarle, vamos a escuchar precisamente lo que el Señor tiene para nosotros en el día de hoy y vamos a disfrutarlo. Tenemos ese gran privilegio que muchos no tienen, pero que por gracia el Señor en el día de hoy nos lo ha regalado así. Así es de que sean todos ustedes, mis amados hermanos, bienvenidos. Bienvenidos también nuestros hermanos allí en la virtualidad, nuestros hermanos que están allí en los perfiles de Facebook. Sea el Señor obrando de manera especial en todos nosotros. Su gracia sea manifiesta y hoy, una vez más, el Señor nos guía a toda verdad y a toda justicia conforme a su propósito. Estamos ahí ubicados en la pregunta número 66. La pregunta número 66 resalta lo siguiente: ¿cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? A lo que respondemos: enseñándonos la voluntad de Dios. Esa es la manera como el Señor funge para todos nosotros como el profeta por excelencia. Bien, es cierto aquí algo precisamente, y era lo que veníamos resaltando en estas semanas anteriores. Bueno, en las preguntas que nosotros pudimos hablar acerca de los oficios, cuántos oficios tenía el Señor y cuáles eran estos oficios. Luego entonces hoy ya comenzamos a enseñar de ellos uno por uno o paso por paso. En este caso ya habíamos dicho que el Señor tiene 3 oficios y a lo que preguntamos cuáles eran, entonces dijimos, conforme al catecismo: profeta, sacerdote y rey. Esos 3 oficios establecidos y ejecutados perfectamente por el Señor. Hoy entonces vamos a definir el primero, que es profeta. ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Pues bueno, vino a enseñarnos la voluntad de Dios. Dicho de otra forma, el Señor mismo dijo: yo no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, el Padre. En este caso entonces vamos a ir por ese lado. Así de que voy a repartir algunos versículos para ustedes, mis hermanos. Alguien se ubica en Juan 6, Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículos 67 al 69. Alguien está ubicado por allí en el mismo Evangelio según San Juan, pero en el capítulo 12, versículos 49 y 50. Alguien más va a estar en Lucas 24. Lucas 24, 44 al 46. Y alguien más lo va a hacer por allí en el Evangelio según San Juan, pero en el capítulo 1, versículo 18. En la medida en que vayamos a ir avanzando, entonces vamos leyendo cada uno de estos versículos en el día de hoy. Bien, solamente para tener algo allí como claridad. Voy a leer para ustedes, iniciando e introduciendo precisamente en este tema allí en Deuteronomio 18. Allí desde el versículo 18 al 22 comienza diciendo así el escritor, que según la tradición dice que es Moisés, de esta manera relacionando esta verdad. Dice así: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mande. Es lo que el Señor le dice a Moisés. Dice el 19: mas a cualquiera que no oyere mis palabras que él hablare, o sea, este profeta que sería levantado en mi nombre, yo le pediré cuenta. Luego dice el verso 20: el profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Luego dice el 21: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Dice el 22: si el profeta hablare en nombre del Señor y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Bueno, en este caso primero el Señor se dirige a Moisés diciendo: levantaré un profeta como tú. En segundo lugar dice que cualquiera que escuchare hablar a este profeta y entonces no atendiere a las palabras de este profeta, el Señor pediría cuentas. Luego entonces dice más adelante que si aquel profeta o el que tuviese la presunción de decir que era un profeta hablando en el nombre del Señor y hablara solamente palabras rebuscadas o inventadas por él mismo, entonces dice, entonces tendrá que dar cuentas también.
Y luego dice, pero todos preguntarán entonces, ¿cómo entenderemos nosotros si las palabras de este profeta provienen de Dios o no? Entonces dice el Señor, pues lo van a saber si este profeta habla en mi nombre y no se cumple lo que dijo ni aconteciere, es palabra que el Señor no ha hablado. Entonces dice, no tengas temor de él. Nosotros debemos entender e interpretar muy bien que aquellos, obviamente que estaríamos hablando de profetas del Antiguo Testamento, estaríamos hablando de personas que hablan en nombre de Dios. Cualquier persona que se pare en algún lugar o exprese palabras de Dios tiene que ceñirse a las Escrituras. Así es como nosotros entendemos que lo que está diciendo el tal personaje se cumple es porque Dios lo dijo. Así es de que no hay cosa que el hombre pueda expresar que no tenga que ver con la palabra de Dios. Si así no es, entonces dice el Señor, pues no tengan temor de él. Realmente ahí es donde nosotros debemos ceñirnos muy bien. Cuando el Señor Jesús viene y habla, entendemos nosotros por qué las cosas tuvieron un cumplimiento tan exacto. Es porque el Señor siempre habló la palabra que ya estaba escrita. Por lo tanto, no necesitaba él ponerse a decir algo novedoso. El mismo Señor era esa palabra hecha carne. Y es donde nosotros debemos tener sumo cuidado. Toda vez que escuchemos la palabra de Dios, tenemos que saber que ella es relacionada en todo su conjunto. La palabra de Dios es una sola, la voluntad de Dios es una sola. No está fraccionada ni está dividida. Por eso nosotros hablamos de un pacto, hablamos de una promesa, hablamos de un cumplimiento, no hablamos de muchos en extensión. Y es importante entonces, ¿por qué cuando escuchamos la palabra de Dios? El Señor Jesús mismo dijo, porque no he venido a abrogar la ley ni los profetas, no he venido a abrogar, vengo a cumplir. Y ahí es donde encontramos al profeta por excelencia. ¿Cómo entonces ejecuta el Señor este oficio? Enseñándonos la voluntad de Dios. Y preguntamos entonces, ¿dónde está la voluntad de Dios? En las Escrituras. No la encontramos en ninguna otra parte. Bien, desde el tiempo de Moisés ya se había anunciado que se levantaría un profeta a la perfección. Pero vemos que la indicación dice que ese profeta no podía errar. Eso quiere decir que sus palabras tenían que tener una exactitud absoluta. Tampoco debía hablar en su propio nombre y menos en nombre de otro Dios, otra deidad, con D pequeña. Eso precisamente fue lo que perfectamente por todos nosotros hizo Cristo, el Hijo del Dios viviente. Así es como el apóstol complementa su confesión. Bueno, lo vemos por allí en el capítulo 1, verso 18 del Evangelio según San Juan. Si alguien se puede ubicar por allí rápidamente, le daríamos lectura. Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 18. ¿Cómo dice? A Dios nadie le dio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. De hecho, es a través de Cristo que nosotros podemos conocer al Padre, podemos conocer sus atributos, podemos conocer también cuál es su voluntad. Es solamente a través de Cristo. De hecho, lo que dice el texto es precisamente eso. Nadie ha visto a Dios jamás, pero el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él nos dio a conocer al Padre. A través de todas las cosas que hizo por nosotros y las que continúa haciendo por todos nosotros. Así es de que esto es importante porque en esto se complementa. Es a través de Cristo que encontramos nosotros la vida eterna. Es a través de Cristo como nosotros encontramos qué es lo que debemos hacer, qué debemos observar y cómo nosotros debemos prestar atención a todas estas cosas. Así es de que cuando Cristo perfectamente cumplió con su oficio, lo vemos entonces como aplica exactamente estas cosas a sí mismo. Capítulo 6 del mismo Evangelio según San Juan nos dice 67 al 69. Dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso ir a saber vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna, y
nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Bien, en esto obviamente cuando aprendemos de Cristo en su ejecución de este oficio, cuál es la voluntad de Dios, entonces entendemos por qué debemos prestar atención al único profeta en este tiempo, al cual nosotros debemos hacer bien en atender. Y esto obviamente por lo mismo que aconteció con los mismos apóstoles. Cuando nosotros guiamos a nuestros hijos a los pies de Cristo, llevamos a nuestros hijos realmente a alguien que puede darles a ellos un buen consejo, que puede guiarlos a ellos a toda verdad y a toda justicia. El mismo Señor, luego de entrar en una disputa con quienes estaban con él, después de haber alimentado a 5,000 personas, entonces todos comenzaron a seguirle, pero con la intención de hacerle rey. El Señor entonces dice que no era la manera. Él no venía a ser rey supuestamente para suplir las aparentes necesidades materiales del ser humano. Él venía a suplir necesidades en otra índole, eran las necesidades espirituales. Y en este caso entonces, cuando Él comienza a llamarles la atención acerca de cuál iba a ser su oficio, entonces todos comenzaron a marcharse. Ya no les gustó lo que el Señor les había dicho. En este caso entonces el Señor voltea a mirar a los 12, luego de todos haberse ido uno por uno. ¿Acaso quieren irse también ustedes? Entonces Pedro respondió: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Lo que Pedro estaba diciendo allí: tú eres el profeta verdadero. Tú eres quien dice la verdad. Tú eres quien tiene la respuesta a todas nuestras dudas. ¿A quién iremos? Bien hacemos nosotros, al igual que Pedro, tener esta confesión clara en nuestros corazones. Y luego entonces dice, no solamente en una especie de confesión, sino que al mismo tiempo aclara precisamente lo que todos nosotros debemos tener en cuenta y que es lo que debemos transmitir a nuestros hijos. Dice el verso 69, y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Se dan cuenta? El Señor es el profeta verdadero, real. Pero no solamente nosotros debemos dejarlo en un simple profeta. En la antigüedad vinieron profetas, hicieron la voluntad de Dios y hablaron en nombre de Dios y lo hicieron con exactitud tal que las cosas se cumplieron en su momento. Pero ellos no eran los hijos de Dios. Solamente hay uno que cumple a cabalidad con esta verdad absoluta y completa. Entonces Pedro dice, no solamente tú eres el profeta porque tienes palabra de vida eterna, es que hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba haciendo una afirmación doble para todos nosotros. Bien, en esto entonces se complementa, vuelvo y repito, lo dicho por el profeta y por el apóstol en su confesión. Los profetas eran los mensajeros de la voluntad de Dios, así que Cristo no solo vino a enseñar la voluntad de Dios, sino también a aplicarla de manera perfecta. Capítulo 12 del Evangelio según San Juan, 49 y 50. Es todo lo que necesitamos saber. En Cristo lo encontramos, quien es nuestro profeta. Dice entonces Juan 12, 49 y 50. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Amén. ¿Por qué entonces decimos esto conforme a la pregunta del catecismo? ¿Cómo ejecuta Cristo el oficio de profeta? Enseñándonos la voluntad de Dios. Ustedes se dan cuenta que el Señor en ninguna parte afirmó que Él venía a hacer su propia voluntad, ni tampoco venía a hablar sus propias palabras. El Señor en su estado de humillación siempre habló que venía a traer un mensaje de otro. Lo hizo claramente. De hecho, eso era lo que hacía que los fariseos y los que lo perseguían se sintieran tan confundidos, de tal manera que llegaron al punto de decir, no nos conturbes más el alma, díganos si usted es el Mesías. Porque el Señor nunca lo dijo abiertamente. En este caso, entonces, simplemente lo vemos en un estado de humillación. Dice entonces,
no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. O sea, el Señor se ciñó solamente a lo que tenía que decir, a un mensaje que tenía que dar. El Señor, ya lo dijimos la semana anterior, no vino a fundar una nueva religión. Tampoco el Señor vino a fundar un nuevo concepto basado simplemente en las ideas de Cristo. Él venía a cumplir lo que ya la Escritura decía desde el principio. Ahora en el 50 dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. ¿Listo? Esto, no se les olvide este versículo 49 y 50 del capítulo 12, porque esto tiene relación con lo que enseña Mateo 24. Lo vamos a escuchar ahora más luego. Así es de que ténganlo ahí en mente. Muy bien. Todo entonces lo que necesitamos saber lo encontramos en Cristo. Él nos enseña y nos guía. No encontraremos una mejor aplicación, nunca encontraremos más exactitud que la que ya tenemos en Cristo. Su palabra no retorna vacía. Esto es lo interesante. Al mismo tiempo, encontramos en el Señor que todas sus advertencias se cumplirán a cabalidad. Nada se quedará sin un cumplimiento. Pero también sus promesas nunca volverán atrás. O sea, ni sus advertencias pasarán por alto, pero tampoco sus promesas caerán en un vacío. Todo, como lo dijo el Señor, tendrá su fiel cumplimiento, ya lo dijimos. 24 de Lucas, capítulo 24 de Lucas, 44, 46, diría lo siguiente. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Amén. Bien, ¿se dan cuenta lo que está diciendo Lucas 24 con la respuesta de hoy? De una u otra manera, en esto encontramos que el mismo Señor cita que en Él tenía que cumplirse todo lo que había sido escrito. ¿Dónde había sido eso escrito? Lo vemos allí, obviamente lo leyó Samuelito hace un momento. Las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ya había sido dicho, estaba teniendo su cumplimiento. Y el Señor obviamente les está diciendo lo que ya les había dicho. Esto era todo lo que el Señor desde el principio les había hablado acerca de su pasión, muerte y resurrección. Todo a cabalidad como había sido dicho. Bien, luego entonces el Señor dice, está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. ¿Y todo para ahí? Hermano, ¿tiene todavía el texto ahí? Todo pararía en el versículo 45. Dice, Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Él nos enseña y nos abre el entendimiento. Si el Señor no abre nuestro entendimiento, si el Señor no trata con el corazón de nuestros hijos, pues todos nosotros entendemos que necesitamos de aquel gran profeta. Bien, entonces el Señor fue predicado, abrió el entendimiento para las escrituras y ahora entonces todos estamos siendo guiados y enseñados por el mismo Señor. Amados niños, amados jóvenes, tengan mucho cuidado de escuchar voces extrañas. Al principio, antes de iniciar nuestra transmisión en el día de hoy, nuestro servicio de adoración, estábamos hablando acerca de cómo hay tantas cosas novedosas dentro de lo que se conoce como cristianismo. Tantas cosas que se inventan todos los días para tratar de que supuestamente las personas se acerquen o conozcan supuestamente mejor del Señor. No tenemos otra herramienta más eficaz que la palabra de Dios.
No necesitamos de agentes externos, ya tenemos un agente interno, que es el Espíritu Santo, quien nos guía a nosotros a toda verdad. La única herramienta a usar es la palabra de Dios. Lo que más invente el hombre, diríamos nosotros, lo que citó Moisés allí en Deuteronomio, lo leímos. Aquel que tenga la presunción de hablar en nombre de Dios palabras que Dios no ha mandado, morirá. Esta es la parte importante de lo que nosotros debemos observar constantemente en lo que aprendemos y en lo que transmitimos a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Así de que tenemos las Sagradas Escrituras en nuestras manos. Tenemos que tener cuidado, y nuestros jóvenes deben hacerlo, de no ir en contra de la voluntad de Dios, de inclinar el oído a toda clase de argumentos sin sustento bíblico. Al mismo tiempo, debemos recordar constantemente y recordarle a nuestros hijos la afirmación del apóstol Pedro: Señor, solo tú tienes palabra de vida eterna, no hay más. Amados padres de familia, esforcémonos por enseñar a nuestros hijos la verdad revelada en Cristo, la cual encontramos solamente en las Escrituras. La realidad de la necesidad de la palabra para no ser engañados. Cada día esforcémonos por enseñar a nuestros hijos a estudiar la Biblia, para que en todas las cosas aprendan a buscar consejo en ella. Algo más, necesitamos del Señor su gracia y su bendición. Así es de que, padres de familia, ustedes y yo dependemos del Señor para ser guiados a toda verdad. Jóvenes y niños, ustedes también necesitan del Señor, necesitan de la guía del Señor. Todos nosotros los seres humanos estamos sujetos a tener que tomar decisiones en algún momento de nuestra vida. Lo mejor es que cuando tengamos que hacerlo, lo hagamos bajo la dirección del Señor y no bajo nuestra propia dirección o emoción. Que Dios nos ayude, el Señor nos guíe y permita que su iglesia siga adelante triunfante, con el sacrificio de Cristo a la perfección, pero al mismo tiempo también con su guía todos los días de nuestra vida. Amén. Quien desea orar por nuestros niños y jóvenes, bien lo puede hacer, se puede colocar sobre sus pies y vamos a orar todos juntos. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por permitirnos escuchar tu palabra, por enseñarnos, Señor, el oficio que nos dio nuestro Señor Jesucristo como profeta, de enseñarnos claramente tu santa voluntad. Damos gracias, Señor, porque en esto tú no nos has dejado solos. El Espíritu Santo nos ha guiado a toda verdad. Gracias, Señor, por instruirnos, por corregirnos, enseñarnos y redarguirnos. Ayúdanos, Señor, a ser hombres, mujeres, que te imiten. Señor, ayúdanos a dar ejemplo a nuestros niños, Así es, a Padre. nuestros jóvenes. Padre bendito. Ayúdanos, Señor, a llenarlos con el mismo conocimiento que tú nos has llenado. Gracias, Padre. Un conocimiento que ha sido provechoso para nuestras vidas y que creemos, Señor, también será provechoso para la vida de estos niños y jóvenes. Gracias, Padre, por esta manera. Especialmente oramos por los niños de nuestra iglesia. Guárdalos, Señor, de ideas huecas, de filosofías engañosas, de enseñanzas que no se conforman a tu palabra. Manténlos, Señor, en el camino correcto. Glorioso y eterno Padre.
Coloca en su corazón la disposición de hacer las cosas que a ti te agradan. Así es. Señor, dale sabiduría para que en su juventud se formen para ser hombres y mujeres que le aporten a la sociedad. Señor, también queremos orar por los niños que tú has colocado en nuestro camino, en las diferentes áreas donde nos desempeñamos. Gracias. Bendícelos. Bendice también a sus familiares. Ayúdales a sus familiares a tomar conciencia de la responsabilidad que tienen ante ti de educar a estos jóvenes y niños. Señor, que tus principios sean el fundamento sobre el cual estos niños y jóvenes sean educados. Señor, que tu iglesia, en cualquier lugar donde esté, refleja a Cristo y hayan cambios en la vida de estos niños y jóvenes. En el nombre de Cristo, nuestro Salvador, lo pedimos. Amén. Amén, Señor, gracias una vez más. Dios mío, encomendamos primeramente nuestras vidas, Señor. Como padres sabemos que tenemos una gran responsabilidad, Dios mío. Pero solo te pido que nos ayudes, que nos guíes, que nos capacites, que nos des sabiduría. Enséñanos, Padre, para así mismo poder enseñar a nuestros hijos. Pero te pido también, Señor, que trates con nuestros corazones, Señor. Es imposible que un vaso que se encuentra vacío pueda llenar otro. Pero pedimos a ti, Señor, que nos ayudes, que llenen nuestros corazones de argumentos, que permitas que tu palabra more en abundancia en nuestros corazones y asimismo tengamos, Señor, cómo guiar, enseñar a nuestros hijos a tus pies. Perdónanos, Señor, si no lo hemos hecho correctamente o si hemos fallado, Señor, en el propósito que tú nos encomendaste como Padre, Señor. Y ahora te pedimos, Señor, que prepares también el corazón de nuestros hijos. Ayúdanos, Dios mío, para no solamente, Señor, modelarlos a ellos con palabras, sino también con nuestra forma de vida, Señor. Ayúdanos a transmitir, Señor, a nuestros jóvenes, a nuestros niños, buenos ejemplos, Señor. Y al pedirte que los prepares a ellos, Señor, es para que los ayudes también, Señor. Para que sus corazones estén más dispuestos a ti, Señor, a tu palabra, a tu consejo. Apártalos de malas amistades, Señor, de malas conversaciones. Apártalos de personas que quieran acercarse a hacerles daño, Señor. Cuida de nuestros niños, cuida de nuestros jóvenes, Señor. Pedimos, Padre bendito, que tú seas un escudo de protección alrededor de ellos, Señor. Permite que ellos puedan tener la sabiduría suficiente para saber cómo seleccionar a sus amistades, con quienes comparten cuando no están en casa, Señor. Y ayúdanos a nosotros a estar al pendiente y a colocarlos siempre, Señor, en tu presencia, para que cuando ellos estén alejados de nuestro alcance, nunca estén fuera del tuyo, Señor. Por eso los dejamos en tus manos y rogamos, Señor, que seas propicio a cada una de nuestras necesidades. Tuya la gloria, Señor, tuya la honra, el honor y el poder, ahora y siempre y por todos los siglos, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos. Aquí entonces dejamos este principio básico establecido por Dios para cada uno de nosotros. Nuestra familia descansa absolutamente en el cuidado del Señor y debe ser así. Nosotros los seres humanos podemos tomar decisiones de cualquier índole. Podemos pensar lo que se nos venga a la cabeza si queremos. La cuestión es que ninguna de estas cosas va a suplir espiritualmente nada en nuestros hijos, en tanto la palabra de Dios no sea el modelo a seguir para todos nosotros. Así es de que hoy, una vez más, vamos a recordar esa verdad
con lo dicho por nuestro Señor Jesucristo para todos nosotros. Así es de que, para continuar, vamos a ubicarnos en Mateo 24. Vamos a tratar de definir una vez más los dichos del Señor, al mismo tiempo su llamado para todos nosotros. Ubiquémonos ahí en Mateo 24. Vamos a continuar. Dios sea bendiciendo a nuestros niños, a nuestros jóvenes. Dios sea bendiciendo a nuestros hogares, nuestra familia. Cuidado ahí en el techo, por favor. Cuidado ahí. No tengamos un percance hoy una vez más. Mateo 24, 36 al 44. Si están ustedes ubicados, voy a dar lectura. Mateo 24, 36 al 44. ¿Están ubicados? Voy a dar lectura. Dice así la palabra del Señor, 36 al 44. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Oremos por un momento. Señor, gracias una vez más por tu palabra bendita, por permitirnos estar reunidos, Señor, una vez más, por la vida de mis hermanos que están aquí en las instalaciones del templo, mis hermanos allí en la virtualidad, mis hermanos que están allí en los perfiles de Facebook. Señor, gracias por permitirnos estar juntos una vez más en esta mañana. Como tú no tienes problemas con tiempo y espacio, Señor, tu bendición nos alcanza a todos en el día de hoy. Y gracias por permitirnos, Señor, expresar, por permitirnos, Señor, predicar tu palabra, Señor, por estos medios y hacerlo también de manera presencial, Dios mío. Ahora rogamos que sea tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad, toda justicia. Dependemos absolutamente, Señor, de ti, ya que asimismo, como tenemos a un profeta perfecto y único, asimismo también necesitamos de alguien que nos guíe, Señor, y es tu Espíritu Santo. Y gracias por esta labor, y hoy una vez más nos encomendamos en tus manos, Señor. Que sea tu palabra resaltando en importancia, que sean nuestros corazones preparados para escuchar en el día de hoy, que sea tu nombre glorificado, Señor, una vez más. En tus manos encomendamos este tiempo y esta tu palabra predicada en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Hoy vamos a hablar con el título Una visita anunciada pero inesperada. ¿Por qué se ha utilizado este título? Porque es algo que el Señor ha anunciado desde el principio. En muchas partes de las Escrituras encontramos la afirmación de que el Señor volverá. En muchos lugares, cuando personas se paran en los púlpitos, están diciendo el Señor volverá. Encontramos en los periódicos, en los perfiles virtuales, encontramos el Señor volverá, el Señor volverá. Esto es una visita que ya ha sido y está siendo anunciada. Pero al mismo tiempo también es una visita inesperada. Y esto porque obviamente en la misma medida en la cual se anuncia tanto esta venida, el ser humano también está pensando en otras cosas, o sea, está totalmente inadvertido de esta realidad. De hecho, ahí es donde vamos a fundamentar precisamente nuestra enseñanza en el día de hoy. La iglesia de todos los tiempos ha guardado con gran expectativa
el inminente retorno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pablo mismo desde el principio estuvo anunciando que el Señor regresaría. Ya lo decíamos la semana anterior, el Señor estaba diciendo a través de los apóstoles, a través de los discípulos, que el Señor volvería en cualquier momento y ellos estaban pensando que regresaría en el tiempo de ellos. Y para acá han pasado casi cerca de 2000 años y el Señor no ha regresado, pero el mensaje se sigue anunciando como si para nosotros fuera esa segunda venida. Puede que lo sea, puede que no lo sea, pero igualmente el anuncio se sigue dando para todas las generaciones. Porque así como su primera venida aseguró nuestra redención, su segunda venida es la gloriosa esperanza que la iglesia tiene para la plena consumación de su reino. Los cristianos de cada generación están llamados a permanecer alertas a su parucía o a su advenimiento o a su segunda venida, para que su venida no sea una sorpresa para nosotros, como un ladrón inesperado en la noche. También se nos insta a recordar esta maravillosa manifestación futura como un estímulo en medio de nuestros afanes diarios. Mis hermanos, algunas personas hoy podrán estar diciendo, muchos anuncian que el Señor viene, pero nada que viene. Entonces comamos y bebamos, disfrutemos. Y esto obviamente, como el mismo Señor lo toma, pensando de aquel hombre que estaba totalmente preocupado por otras cosas, menos por su propia alma. En este caso, obviamente, vemos este anuncio del Señor y esta visita que para nosotros los creyentes no debe ser sorpresiva. Pero así como muchas personas están enredadas en sus propias cosas, tenemos que tener en cuenta algo claro. El Señor no solamente está anunciando una visita literal cuando Él venga en las nubes con sus ángeles. Es que si el Señor no viene, nosotros vamos al Señor. En cualquier momento también. Esto es algo que obviamente debe llevarnos a nosotros a estar preparados. O sea, es que el Señor venga literalmente, o sea que nosotros vayamos al Señor. De las dos formas tenemos que estar preparados. Esto obviamente para todos nosotros. Nuestro Señor advierte que nadie puede pronosticar el tiempo en que la culminación de los siglos tendrá lugar. En el verso 36 dice lo siguiente: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. O sea, de ese día y de esa hora nadie sabe. Mis hermanos, en esto vamos a hablar claramente. Nadie puede colocar una fecha cuando el Señor volverá a la tierra. Nadie. Pero tampoco nadie podrá colocar una fecha cuando nosotros vamos a ir a Él. Ya dije desde el principio, sea que el Señor venga o sea que nosotros vayamos. En todas las formas tenemos que estar preparados, porque ninguno conoce esa fecha. El Señor tampoco la reveló a nosotros. Decía Simón Kistemaker en su comentario, decía lo siguiente: es peligroso si el Señor nos hubiese dicho la fecha de su segunda venida, porque nosotros hubiésemos sido tan descuidados que estuviéramos todo el tiempo pecando y acercándose a la fecha, entonces nos acomodaríamos. Ese sería el peligro. Pero esto nos insta a nosotros precisamente a estar preparados, porque su regreso es inminente, pero también es inesperado. En cualquier momento nosotros podemos recibir ese anuncio para nosotros y esa llegada. Ni los ángeles, pues ese mismo conocimiento pertenece solo al Padre, al afirmar que ni aún el Hijo sabía ni siquiera la hora de aquel evento. Obviamente se estaba contestando allí algunas preguntas que sus discípulos ya habían formulado. En este verso 36, obviamente se habla de varias cosas al mismo tiempo. Miremos de nuevo. Pero del día y la hora nadie sabe. Cuando dice nadie es nadie, o sea, ninguno. Luego entonces dice ni aún los ángeles. Y luego entonces dice ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Bien,
Es interesante esto, obviamente, porque el apóstol Pablo, por allí en Gálatas 2, dice que si alguien enseña un evangelio diferente, y dice, porque si aún nosotros, o sea, hablando de los apóstoles, si aún nosotros o un ángel del cielo os hablare otro evangelio diferente, dice, sea anatema. En eso entonces tomamos por qué el Señor dice en el verso 36, nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. En esta parte, cuando nosotros miramos los evangelios sinópticos, estamos hablando de Lucas y Marcos, ellos en una afirmación tal como la hace nuestro Señor, dicen, ni aún el Hijo. O sea, el Señor mismo dice, yo tampoco lo sé. Yo tampoco lo sé. Ni los ángeles del cielo. Dice, del día y la hora, nadie sabe. Eso es una afirmación categórica de nuestro Señor. Así es de que con esta afirmación del verso 36, el Señor estaba contestando la pregunta de sus discípulos. Miremos por un momentico el verso 3. Recuerden que cuando la semana pasada hablamos, y la antepasada hablamos del verso 3, definíamos tres cosas que los discípulos le habían dicho al Señor, y era con tres preguntas. Dice, estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos, ojo las preguntas, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Tres preguntas. Ahora, en estas tres preguntas, el Señor estaba contestándolas allí en el verso 36, pero cuidado con ello. El Señor da respuesta a dos de ellas, la segunda y la tercera. La segunda decía, ¿qué señal habrá de tu venida? Y la tercera, ¿y qué señal habrá del fin del siglo? Estas preguntas ya las contestó el Señor con sus advertencias, con sus señales antes de su venida, ya las respondió. Es lo que hemos estudiado estos domingos anteriores. Pero no les da la respuesta a la primera pregunta. ¿Cuál era esa primera pregunta? Dice, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ellos querían saber qué era lo que iba a suceder antes y cuándo vendría entonces el acontecimiento. El Señor responde dos, pero no responde en este caso la primera. Y lo está haciendo con el verso 36. Del día de la hora, nadie sabe. Así es de que no era algo que ellos debían estar preocupados por esto. Bien, esto prueba la vanidad y el pecado del hombre al intentar fechar la segunda venida del Señor, intentando o pretendiendo responder lo que ni siquiera el Señor se atrevió a responder. Recordemos el cuidado que tiene para con nosotros al ocultarnos esta realidad. Esto sería caótico. Y lo voy a simplemente analizar desde algunos puntos. Ya dije uno de ellos. El ser humano podría pecar sobremanera. Horas antes de la fecha, entonces el hombre se arrepentiría e iría derechito al cielo. Esa sería una. La otra sería el caos emocional. Las personas se enloquecerían cuando se estuviese acercando la fecha. Pensarían, ¿y ahora qué hacemos? Recuerdan que afirmábamos acerca de las profecías mayas. La gente estaba entrando en locura por eso. Sería el fin del siglo, el mundo se acabaría, vendría el cataclismo y entonces la gente empezó a hacer cosas extrañas, simplemente por esas cosas que se habían anunciado aparentemente. Lo otro sería simplemente que el hombre entraría en un estado total de preocupación, por un lado por sus cosas materiales, por otro lado por sus propios pecados, dirían ahora sí viene el Señor y nos fuimos al infierno todos, y por otro lado estarían simplemente preocupados por qué sería después de aquel cataclismo. Esto llevaría a muchas cosas que el ser humano no sería capaz de sobrellevar. Así es de que el Señor tuvo misericordia con nosotros al ocultar de nosotros el tiempo y la realidad que esto conlleva. No permitió tampoco que ninguno se diera a la tarea, en este caso, de tratar de encontrar la definición de toda esta advertencia o de encontrar la realidad o la verdad de toda esta advertencia.
simplemente por misericordia a nosotros. Un hombre llamado Guillermo Miller, ustedes lo van a encontrar en la historia, se dedicó a anunciar que el Señor vendría en tal fecha. No llegó en esa fecha. Después entonces anunció que él se había equivocado, que había tomado unos datos errados, pero que él vendría en otra fecha, o sea, más adelante. A punto obviamente de quedar otra vez avergonzado, el hombre muere. Pero algunos que habían escuchado ya estas profecías de este Guillermo Miller, entonces inventaron otra mucho más grave. Que el Señor entonces vendría y se sentaría en un lugar y que allí estaba cumpliendo entonces su segunda venida. Por lo tanto, Guillermo Miller no se había equivocado. Hermanos, el Señor dijo, y del día y la hora, nadie sabe. Usted y yo tenemos que estar preparados, como estuvieron preparados en el siglo XVI, como estuvieron preparados en la Edad Media. Muchos porque el Señor en cualquier momento podría regresar. Y es el anuncio que todavía se sigue ofreciendo al mundo. Veamos entonces lo que cita Deuteronomio 29, 29. Si ustedes se ubican allí, igualmente yo les doy lectura acá. Deuteronomio 29, 29 dice lo siguiente: las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las ¿qué? Las palabras de esta ley. Bueno, ojo, porque este 29 es lo que estamos diciendo desde el principio. Estas cosas secretas que pertenecen a nuestro Dios no las quiso revelar a nosotros. Pero al mismo tiempo dice, hay algunas que han sido reveladas para nosotros y para nuestros hijos. ¿Dónde encontramos esas palabras reveladas para nosotros y para nuestros hijos? Las encontramos solamente en las Escrituras. Y luego entonces dice un poco más adelante, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Las cosas que han sido reveladas para nosotros y para nuestros hijos es para que las cumplamos. Las que no han sido reveladas para nosotros no es para que nosotros empecemos a indagar, como tratando de meternos en el corazón de Dios, porque eso va a ser totalmente imposible. Solamente para que podamos cumplir lo que está escrito, no lo que no está escrito. Esto por las muchas vertientes que se han dividido acerca de muchas cosas, especialmente hablando de escatología. Ahora, tomando las palabras del Señor resucitado, simplemente llegaríamos a esta conclusión. El Señor dijo a sus discípulos, capítulo 1 del libro de Hechos, no os toca saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Dice así, no os toca, dice, saber a vosotros los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Simplemente ahí debemos nosotros permanecer en el Señor. Lo que deseemos inventar de más simplemente saldrá del tenebroso corazón del ser humano que no quiere sujetarse a su voluntad. Queremos conocer un poco más de lo que el Señor nos ha mostrado. Y queremos ir más allá de los límites que el Señor nos ha impuesto. Y es eso, y es ese mismo afán el que lleva al hombre al que esté inventando y suscitando una serie de cosas que no están escritas en la misma palabra. Así también vemos al Señor revelando sus propias limitaciones, pues cuando se encarnó se despojó a sí mismo, dice Filipenses, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. El Señor, mientras estuvo en el cuerpo, estuvo limitado de muchas maneras. No era omnipresente, no era omnisciente. En ese momento el Señor no estaba en su total omnipotencia. El Señor se había despojado para habitar como uno de nosotros, como un ser humano común. Solamente había algo que los distinguía de nosotros, y era que era sin pecado. De resto, tenía todas las limitaciones. Se cansaba, tenía sed, tenía hambre, tenía sueño, lloraba,
entró en un estado de tal preocupación que allí en el huerto de Getsemaní su sudor era como grandes gotas de sangre. Cualquier persona hubiese dicho, no, pero si era Dios, a lo mejor no sintió dolor, no sintió preocupación, a lo mejor no sintió nada. No es así. El Señor en su humanidad sintió todas las limitaciones del hombre. Estoy hablando de limitaciones naturales. Aquí está mostrando una de ellas. Una doctrina que es fundamental del cristianismo histórico es lo definido en el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo. Allí se afirmó que Jesús es verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Bueno, nosotros lo definimos 100% hombre, 100% Dios. Así se define. Dicho de otra forma, era una persona con dos naturalezas, la humana y la divina, que no se separan pero que tampoco se confunden. Esto es lo que queda muy claro allí en el credo, tanto en el credo niceno como también en el credo de Atanasio. Y no, esto es la contraparte, una naturaleza en dos personas. En esto es claro porque muchos afirmaron en la antigüedad que el Señor era solamente un ser divino, pero que era precisamente dos personas las que estaban en ese ser divino. Por lo tanto, dividen al Jesús humano y al Jesús divino. Y en esta división obviamente es claro que cuando ellos están expresando muchas cosas acerca de las cuales el Señor dice como estas, entonces estaban diciendo el Señor estaba hablando como hombre y no como Dios. Y en otras dicen el Señor estaba hablando como Dios y no como hombre. Vuelvo y repito, allí estaba el Señor en toda su plenitud. Él es el Hijo de Dios. Pero también al despojarse estaba viviendo como un hombre, con todas sus limitaciones, pero nunca dejó de ser Dios. Esto es claro, porque por eso nosotros expresamos constantemente que quien vino a habitar con nosotros fue precisamente Dios hecho carne. Esto es lo que dice las Escrituras. Al dividirlos, simplemente al colocarlos a cada uno por un lado, terminaríamos nosotros simplemente afirmando lo que dirían algunos. En la cruz del Calvario estaba clavada un pedazo de carne que no era el Hijo de Dios. Y en esto, obviamente, hay una terrible equivocación. Esto, obviamente, lo decimos porque antiguamente se enseñó esto y todavía se enseña. Ustedes van a investigar por allí lo que enseñaba la teoría o la herejía monofisita. Esta dio a luz al nestorianismo y al eutiquianismo, dos corrientes heréticas del siglo V y un poco más. Estas entonces simplemente se dedicaron a dividir totalmente al Señor. Una persona, dos personas en una sola naturaleza. Esto ya lo estábamos definiendo allí. Miren esto importante. En su humanidad, el Señor Jesús tuvo las mismas limitaciones comunes de todos nosotros los seres humanos. Hambre, frío, sed, excepto que no se contaminó con el pecado como si lo hicimos nosotros. Como hombre, el Señor estaba limitado por el tiempo y el espacio, no podía estar en más de un lugar a la vez. Como hombre era un ser capaz de padecer la muerte en la cruz, mas sin embargo, esto no implica que Dios murió en la cruz. En su naturaleza humana no era omnisciente, su conocimiento, aunque verdadero y preciso, no era infinito. Había cosas que él no sabía, como el día y la hora de su regreso a la tierra. Esto es lo que el Señor está diciendo. Pero sin duda alguna en su naturaleza divina Él es omnisciente y su conocimiento no tiene límites. Esto simplemente por algo. El Señor Jesús en una ocasión estuvo al frente de una tumba. Quien estaba dentro de esa tumba tenía 4 días de estar muerto. Mas sin embargo el Señor oró y sabía que Él se iba a levantar. El Señor lo sabía. Y este hombre que estaba allá adentro escuchó la voz del pastor
y se levantó. Claro, todos decían, nadie puede hacer las cosas que este hombre hace si no fuere realmente enviado de Dios. Eso fue lo que el Señor mostró. En el Evangelio según San Juan dice que nadie necesitaba decir la condición del hombre, el Señor ya sabía lo que había en el corazón del hombre. Esto no lo podía hacer alguien si realmente no tuviese ese conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa en este punto? El Señor no vino a anunciar un tiempo exacto de su segunda venida. Vino a anunciar el Evangelio para que nosotros estuviésemos prevenidos. En esto se distingue todo el conocimiento de Dios. Ahora, ya dijimos que el Señor no podía estar en varios lugares al mismo tiempo. Por esa misma limitación, Él estaba habitando en un cuerpo. Sentía dolor porque tenía un cuerpo. Sentía hambre porque tenía un cuerpo. Pero como tal, ya lo dijimos, venía a hacer una labor como el Hijo de Dios. Juan 3:16 cita. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Cómo afirma Juan la existencia de nuestro Señor Jesús? El Hijo unigénito de Dios, o el único Hijo. Esto lo hace distinto a todos nosotros. Así es de que cuando el Señor estaba en el huerto de Getsemaní, allí estaba el mismo Señor a plenitud, quien vino a entregar su vida por nosotros. Cuando estaba clavado en la cruz, allí estaba el Señor a plenitud, porque vino a expiar nuestros pecados. Todo esto lo encontramos, y vuelvo y lo cito así para que no pensemos del Señor de otra manera. Nunca concluyamos que la Escritura dice que el Señor es un ser creado, que el Señor era un hombre común y corriente, que el Señor simplemente fue un buen profeta. No es simplemente eso, ya lo dijimos en la enseñanza de la escuela infantil. El Señor es el Hijo de Dios. Bien hacemos en tener esto presente. Bien, así de que había cosas que el Señor no quiso revelar. Lo leíamos en Deuteronomio hace un momento. Ahora, ¿cuánto tiempo se ha perdido y cuántos se han engañado por las vanas y orgullosas pretensiones de algunos que fijan fechas para su segunda venida? Tales personas pretenden saber más que el mismo Hijo de Dios. Para ilustrar el hecho de que nadie puede saber el día y la hora, Jesús entonces cita el caso de Noé, cuando de repente vino el diluvio. Este cayó inesperadamente sobre la gente cuando cumplía las rutinas diarias. Esto lo encontramos en el verso, en nuestro texto de Mateo 24, 37 al 39. Dice así: Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Mire, el Señor no dice cuándo, pero sí expresa algunos sucesos. Ya lo decíamos nosotros, señales o advertencias. Era lo que el Señor estaba diciendo. Y todas estas cosas, obviamente, en algunas de ellas, al principio del capítulo 24, decíamos, ya han acontecido entre su primera y segunda venida. ¿Qué es lo que pasa en el corazón del hombre? El hombre tiene tantas actividades, tiene tantas cosas, tiene tantos afanes y tantas preocupaciones, que el Señor deja de ser importante. Esto es lo que está citando, obviamente, en este capítulo 24, 37 al 39. Aunque en aquel tiempo la gente fue amonestada, esta se negó a recibir el anuncio de este pregonero de justicia. Seguían viviendo como si nada. Ahora, hermanos, mire esto. Este pregonero de justicia se dice que duró alrededor de 150 años anunciando que vendría un diluvio. Y la gente como si nada. Ahora, fíjense esto importante.
Desde el día en que el Señor se fue, llevamos por lo menos 2000 años de anuncio. Y muchos corazones todavía andan totalmente desprevenidos. Miremos nosotros alrededor si realmente en esta sociedad el hecho de que el Señor venga por segunda vez causa por lo menos un poco de temor o de interés. Eso es lo que hay en el corazón ahora. Estos seguían viviendo como si nada. Podemos preguntarnos entonces, ¿realmente el Señor está diciendo que estas actividades que cita allí son pecaminosas? ¿Qué hay de malo en comer o beber? ¿Qué hay de malo en casarse? La respuesta es nada. Y esto obviamente lo quise incluir aquí porque es que hay una situación. Dice entonces, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo y dándose y casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Muchas personas al citar estos pasajes dicen que esto va a ocurrir porque hoy en día la gente se está casando y dándose en casamiento. Y aplican esto aparentemente o teóricamente diciendo que los hombres se casan con los hombres, las mujeres con las mujeres, que se casan con no sé quién, que se casan con no sé cuánto. No, el Señor no está definiendo eso. De hecho, no está diciendo en el pasaje que casarse y darse en casamiento sea pecado. El diluvio vino no porque ellos estaban casando. El diluvio vino no porque ellos estaban comiendo y bebiendo. Eso es falso. Eso es una mala interpretación del texto. El Señor nunca está expresando que estas cosas eran pecaminosas y que por estas cosas vino el diluvio. ¿Quién dijo eso? Bueno, lo dicen aquellos profetas que deberían de tener temor de Dios. Y obviamente lo que dice la Escritura, ya lo citamos, de estos no tengan temor. La Escritura está diciendo que en los días de Noé ellos estaban totalmente desapercibidos. Estaban haciendo cosas naturales, cosas normales. Es como decir o encontrar en el texto, entonces muchos estarán comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, otros haciendo mercado, otros comprando ropa. Entonces es pecado comprar ropa y es pecado hacer mercado. Y va a venir el diluvio, el Señor viene por segunda vez. No, el Señor no está expresando eso. Lo que está diciendo es que nuestras cosas normales nunca deben tomar control y dominio de nuestra búsqueda del Señor. O sea que debemos hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. El problema es cuando nosotros nos centramos solamente en lo que tenemos que hacer. Y entonces perdemos de vista lo importante y solamente nos dedicamos a lo urgente. Todo es urgente para nosotros. Que tenemos que hacer esto, que tenemos que hacer aquello, y por supuesto que sí. El problema es que no podemos dejar al Señor de un lado. Entonces defino una vez más. El Señor no está diciendo que casarse, darse en casamiento, comer y beber sea pecado. Ahora algunos podrán decir, sí, pero es que ahí está hablando de los borrachos. No está hablando de los borrachos, mi hermano. Está hablando de las personas que beben gaseosa, agua, qué sé yo, cualquier cosa. Pero está hablando de las personas que beben. Y vuelvo y repito, no está diciendo que sea pecado. Lo que está diciendo es que nada le quite a usted, mi hermano, de vista el reino de los cielos. O sea, vivamos como personas que tienen los pies en la tierra, pero coloquemos siempre nuestro corazón en el cielo. No perdamos de vista al Señor. Vuelvo y repito, no está hablando que esto sea pecaminoso. Por eso hacemos la pregunta. ¿Qué hay de malo en comer, beber o casarse? Nada, no hay nada de malo. Y esto porque el Señor no está definiendo que es matrimonios igualitarios o cualquier otra cosa. Esto no lo encontramos en el texto. Esos son invenciones humanas para colocar temor en el corazón de los hombres. Ah, pero que puede ser es que en el fin de los tiempos. No, ¿por qué se acabó Sodoma y Gomorra? Eso ya existía. La situación está aquí, obviamente, es que las cosas naturales nunca deben hacernos perder de vista al Señor. Lo reitero para que no se nos olvide. Bien, ahora, el problema es cuando el corazón del ser humano se ve envuelto en todas estas cosas, de tal forma que llegan a tomar más importancia estas cosas que las cosas de Dios.
haciendo del hombre, ojo con esto, un ser materialista, descuidado, egoísta y falso. Los hombres del tiempo de Noé no recobraron la sensatez hasta que fue demasiado tarde. Cuando llegó el cataclismo fueron arrasados repentinamente sin tiempo para retractarse. Así entonces será la venida del Hijo del Hombre. Vuelvo y repito, tenemos nosotros que estar advertidos y estar al tanto de prestar atención. De ahí entonces la naturaleza del castigo para los que incomprensiblemente niegan esta advertencia divina. El Señor entonces continúa su argumentación usando otras dos figuras de alegoría. Miren lo que continúa allí, versículo 40 y 41. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Dos hombres, dos mujeres. ¿Qué era lo que estaba pasando con los dos hombres? ¿Qué estaban haciendo? Trabajando. ¿Qué estaban haciendo las mujeres? También estaban trabajando. Ahora recuerden algo, esto simplemente lo voy a aplicar a lo que sucede con el Señor cuando llegó a Betania, donde habían dos mujeres, una se llamaba Marta y la otra se llamaba María. ¿Cuál es el llamado de atención del Señor a estas dos mujeres? Ocupada, o sea, estaba el Señor ahí y ella se ocupó, o sea, el Señor no le estaba diciendo, Marta, deja que la casa caiga patas arriba y tú ven, busca de mí. No. El Señor le estaba diciendo, es que ella está aprovechando mejor este tiempo. Usted y yo, mi querido hermano, tenemos que sacar tiempo para todo. Aparte de nosotros ser cristianos y seres espirituales, también tenemos un cuerpo físico. Eso quiere decir que este cuerpo todavía tenemos que seguirlo alimentando. Por dicho de otra forma, tenemos que... No, tenemos que trabajar. Tenemos que trabajar. En esto cayeron muchos diciendo, bueno, ahora somos levitas. Le evitamos al trabajo y le evitamos a las responsabilidades. No, señor. Tenemos nosotros que seguir siendo seres comunes y corrientes, con una única consigna, que ahora conocemos el Evangelio. Eso quiere decir que en nuestro trabajo el Señor está con nosotros, el Señor también está con nosotros en nuestro hogar, el Señor también está con nosotros en la iglesia, en el templo. Adoramos al Señor en todo momento. Bien, ahí está entonces definido esto. En ese momento se producirá una separación, así que habrán dos grupos, los preparados, que serán salvos, y los no preparados, o sea, los perdidos, que serán dejados. Esto se sintetiza con la parábola de las 10 vírgenes. 5 de ellas estaban preparadas. Las otras 5 no estaban preparadas, estaban totalmente descuidadas. Esto es lo que vemos allí, lo vamos a definir dentro de 15 días si el Señor lo permite. Los justos serán tomados y los injustos dejados, así que la segunda venida de Cristo será repentina y sorpresiva. No habrá oportunidad de reflexión tardía, si yo hubiera hecho esto o aquello, no. Arrepentimiento de último minuto, porque eso será algo espectacular, algo maravilloso. No lo vamos a poder definir con palabras humanas. Tampoco habrá tiempo para el regateo al estilo Abraham. Oh, Señor, si en la tierra hubiesen 10 justos, si en la tierra hubiesen, por ejemplo, 20 o por lo menos 5, no. Ya el Señor sabe. Entonces por eso lo define de esta manera, para que nosotros estemos preparados. 2 hombres estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Uno de ellos estaba en el campo trabajando, pero estaba preparado. 2 mujeres estaban moliendo, la una será tomada y la otra será dejada. Una de ellas estaba preparada, la otra no. Esto quiere decir que el Evangelio debe morar en abundancia en nuestros corazones. Hermanos, voy a ser claro con esto. Sin el Evangelio de gracia, usted y yo no somos más que un cuerpo y nada más. Sin el Evangelio de gracia podemos nosotros inventar muchas cosas en este mundo. Sin el Señor realmente esas cosas carecen de importancia. Es por eso que el Señor debe ser tan importante para nosotros. Y vuelvo y repito,
sin descuidar las cosas que naturalmente son responsabilidades para nosotros. Sin descuidar las cosas que son responsabilidades para nosotros. Pero el Evangelio debe ocupar un lugar importante en nuestras vidas. Por eso es que el Señor en su gracia, escúchenme, el Señor en su gracia dijo, ustedes tienen 6 días. ¿Para qué? Son esos 6 días. Para hacer todo lo que ustedes tengan que hacer. Pero un día es mío, dijo el Señor. Nos dio 6 días. Y el Señor escogió para él 1. En ese día es donde nosotros volvemos y llenamos nuestro depósito espiritual. Porque hemos pasado una semana enfrentados a muchos problemas. Hemos pecado, hermano. Hemos hecho muchas cosas desagradables al Señor. Es el día del Señor cuando nosotros venimos a llenar una vez más el depósito. Si así no es, hermano, terminamos nosotros muriendo espiritualmente. Es esa la gracia del Señor. Aparte de eso, que dejó su voluntad para que en momentos de la semana nosotros busquemos consejo de Él. Nos encomendemos en sus manos y podamos descansar. Por eso dice, el uno es tomado y el otro es dejado. Uno estuvo preparado. Estaba trabajando, pero estaba preparado. Había llenado su depósito, estaba pendiente. En cualquier momento el Señor llega. Esta es una lección que el Señor nos deja para todos nosotros. Y obviamente es una lección clara. La diligencia de nuestra preparación con la guía de su Espíritu determinará nuestro destino eterno. Nuestro destino eterno no está marcado por las buenas obras o por las cosas que nosotros supuestamente hagamos para parecer mejores que otros seres humanos. Es cuánto nosotros verdaderamente dependemos del Señor. Recuerden que mientras más esté lleno el corazón de la voluntad de Dios, mejor vamos a poder saber qué es lo que tenemos que hacer. Mientras el corazón no sea lleno de la palabra de Dios, no sabemos cuál es la voluntad de Dios. No sabemos qué hacer ni cómo movilizarnos en este mundo. Vuelvo y repito, la lección es clara. Verso 42 dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Cuando se trata de velar, o velad, como encontramos aquí, el verso 42 no está hablando de trasnocharnos, ni está hablando de ser vigilantes como aquel que trabaja en la vigilancia. No está hablando de insomnio. No durmamos en la noche, porque si el Señor llega en la noche, una vez escuché a alguien diciendo esto. Mis hermanos, el Señor me dijo, esto era lo que decía desde un púlpito un personaje. El Señor me dijo que ustedes en la noche, todos nosotros los cristianos, teníamos que acostarnos con la ropa, o sea, vestidos, con camisa larga, pantalón, todos vestidos, porque en cualquier momento el Señor llega y es mejor que nos encuentre preparados. ¿A dónde llevaba este hombre el texto bíblico que hemos leído? A que el hombre tenía que estar bien vestido y bañado, porque si el Señor venía nos íbamos con él. No, es que la preparación no es física, la preparación es espiritual, mi hermano. Y con eso entonces estaba mandando a la gente a acostarse en vestidos. No sé de dónde lo sacó. Bueno, obviamente pensamos que se comió algo que le hizo daño. Bien, el creyente que está alerta nunca descuidará su vida espiritual. Y eso no quiere decir que sea un hombre perfecto. Esto se nota más en su perseverancia en buscar la santidad en obediencia, sin la cual nadie verá al Señor. ¿Recuerdan al pueblo de Israel momentos antes de salir de la esclavitud? El Señor les dijo así: y lo comeréis así, hablando de la Pascua, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, lo comeréis apresuradamente, es la Pascua al Señor. Esto se encuentra en el capítulo 12. ¿Saben por qué el Señor le dijo esto al pueblo de Israel? Porque ellos iban a tener que salir hacia el desierto. O sea, dicho de otra forma, tengan el equipaje listo. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la salida de ellos era una salida física, era una salida literal. La salida nuestra no es una salida física, es una salida espiritual.
Así es de que lo que tenemos que preparar no es el calzado, el bordón y la ropa, tenemos que preparar es nuestra alma. Es diferente, pero encontramos nosotros el consejo allí en el Antiguo Testamento. Algo así decía la lectura paralela en 12:35. El Señor hablándole acerca de la destrucción repentina de la ciudad de Jerusalén, le dice a ellos: estén vestidos, preparados, porque tienen que salir, no es que en cualquier momento viene el enemigo y destruye la ciudad. Pero vuelvo y repito, para nosotros no es una salida física. Así es de que acostarnos a dormir con ropa no va a cambiar en nada el hecho de que el Señor llegue y sea que se queden algunos o sea que algunos se vayan con el Señor. Bien, les dice entonces, esto significa vivir una vida consciente que viene un día de juicio. Se requiere prudencia, fortalecimiento espiritual y moral. Es en esa condición que debemos esperar el retorno de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Verso 43 dice: pero sabe de esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría robar su casa. Si el padre de familia supiera a qué hora viene el ladrón, lo esperaría. El problema es que el ladrón no avisa, no nos deja una carta por debajo de la puerta diciendo: mañana vendré a robarte. Sí, espérame que llegaré. No sé si en la noche o en la madrugada, pero voy a robarte mañana. Entonces estaríamos, pendientes o llamaríamos a la policía. La cuestión es que el Señor coloca este ejemplo en sí mismo. Así es de que la manera de estar preparado no es un asunto de saber calcular la fecha, ya que esto es imposible. Tal como el ladrón no anuncia la hora de su llegada, sino de estar siempre velando, estar siempre preparados. El seguidor de Cristo debe vivir en la tensión entre el saber que su Señor volverá y el no saber cuándo volverá. Jesús presenta dos imperativos para indicar cómo sus seguidores deben vivir mientras que esperan su retorno final. Esto entonces lo dice en dos formas principales. Verso 42, lo leen ustedes allí, dice: velad, velad. O sea, estén alertas. Y luego dice en el 44, estad preparados. Estad preparados. Son dos imperativos del tiempo presente, enfatizando una vigilancia constante y cuidadosa desde el punto de vista espiritual. Los dos son esencialmente sinónimos. Pero mire lo que el Señor dice para el resto del mundo. Primera a los Tesalonicenses 5, 2 y 3 dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Es aquellos que dicen simplemente: estamos seguros con lo que somos. O sea, así como estamos bien. Ustedes y yo, mis queridos hermanos, sabemos que solamente podemos estar bien cuando estemos bajo el cuidado y la protección de Dios. Si nosotros determinamos que nuestro cuidado y protección están en las cosas materiales, estamos perdiendo el tiempo. Ahora ahí vamos hacia adelante. Dice, por favor ustedes se ubican allí rápidamente. Algunos de ustedes lo hacen en 2 de Pedro y otro lo hace en Apocalipsis 3. 2 de Pedro 3:10 y alguien lo hace en Apocalipsis 3:3. Si alguien tiene Pedro, por favor lo lee. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahí está hablando del tiempo de juicio. Tiempo de juicio. Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guardalo, y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrá a qué hora vendré sobre ti. Amén. 3:3 es muy bueno. Está hablando precisamente de la preparación para ese mismo día de juicio. Pero mire algo importante. En los pasajes usados está hablando en primera a los tesalonicenses el apóstol Pablo. Segunda de Pedro, pues obviamente está hablando el apóstol Pedro, y Apocalipsis está hablando Juan.
todos ellos están diciendo que el Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea, ya hay una advertencia, pero no una fecha indicada en este caso. Ninguno de ellos se atrevió a decir el momento y el cuándo. Ninguno de ellos. Y eso que son apóstoles. Y tenían quizás la autoridad de parte del Señor para haber expresado su voluntad. Esto lo ocultaron para nosotros. El Señor Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo que tenía todo el conocimiento pleno, no lo quiso así porque el Padre no lo reveló para nosotros. No lo reveló para nosotros. Y ya lo dije por qué, para que nosotros estemos preparados. Así es de que todos los pasajes que encontremos en la Biblia con este mismo énfasis tienen la idea del carácter repentino de la venida del Señor y las profundas consecuencias para aquel que ande desapercibido. Así como el padre que no sabe a qué hora intentarán robarlo en su casa y se siente obligado a estar expectante, así el creyente tiene el deber de estar alerta todos los días de nuestra vida. Y vuelvo y repito, esto no tiene que ver nada con que nosotros estemos despiertos toda la noche. De pronto el Señor viene hoy, no durmamos para que nos encuentre despiertos, porque eso no es lo que está diciendo el texto. Lo que está diciendo es que nosotros mantengamos la llama encendida del amor de Dios en nuestros corazones. No nos apartemos de eso jamás. Si el ladrón supiese, si el padre de familia supiese a qué horas viene el ladrón, entonces no dormiría y lo esperaría. Como no sabe, entonces tiene que estar pendiente todas las noches. Quienes han tenido la oportunidad de pronto de estar en un lugar donde saben que hay inseguridad, como padres de familia ustedes saben que uno duerme, pero al mismo tiempo tiene un oído despierto. Cuando escucha unos ruidos, automáticamente se levanta. Bueno, si no se quiere levantar, uno le dice a la esposa, párese a ver que hay ruidos por ahí. Pero está uno ahí despierto, está uno pendiente. De una u otra manera, eso nos lleva a nosotros a entender por qué el Señor coloca este ejemplo. Porque el Señor nos habla de esta manera. Así es de que es estar alerta. Dice ya al final, por tanto, también vosotros estad preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. A la hora que no pensáis. Estad preparado. Señor viene. Mis hermanos, este no es un estado que nosotros debamos vivirlo de forma pasiva. No es un acostarnos y no saber más. En un tiempo, un engañador llegó y comenzó a hablar de Dios. Y entonces les dijo a las personas que el Señor iba a venir, que se lo había revelado a él y que vendría muy pronto. Estas personas fueron obligadas a vender todas sus propiedades. Todas sus propiedades, todo el dinero, ellos lo santificaron entregándoselo al predicador de turno. Todo lo que ellos tenían, absolutamente todo. Lo terrible de esta situación es que encontraron a todo este grupo de personas, que de hecho eran personas pudientes, envenenadas. Pero hubo alguien a quien no encontraron, al que los engañó. Pueden ustedes mirar la cantidad de apostasías que han habido y la cantidad de herejías que han habido acerca de lo que el Señor dice. Hay que tener cuidado. Ahora, ya lo dije hace un momento, pues hombre, ¿para qué vamos nosotros a comprar un terreno? ¿Para qué vamos a construir una casa? ¿Para qué nosotros vamos a comprar ropa si el Señor viene? Pues no hagamos nada de eso. Ahora pregunta, ¿estaríamos con eso glorificando al Señor? No, estaríamos siendo unos completos irresponsables. No es eso lo que el Señor dice. Para eso entonces simplemente quiero contarles algo que dijo el doctor Martín Lutero, siglo XVI. Citó una frase que todavía está tan vigente como el primer día que la expresó. Dice así: vivamos como si el Señor viniera mañana, preparémonos como si tardara en venir. Vivamos como si el Señor viniera mañana, o sea, alertas, preparados, pero preparémonos como si el Señor tardara en venir. O sea, lo esperamos mañana, pero si se demora, igualmente seguimos nosotros buscando nuestra preparación espiritual.
Su teología no era abrumadora ni tenebrosa, sino de aceptación a la voluntad de Dios. En otra ocasión dijo: si supiera que mañana el mundo se hiciera pedazos, aún así plantaría mi manzano. Y eso lo dijo desde la perspectiva de un hombre que pensaba: si el Señor viene mañana, igualmente me voy con Él. Pero si no viene, pues voy a comer del fruto del árbol que voy a sembrar hoy. Como quiera que sea, las dos son ganancias. Lo importante, vuelvo y repito, es esa preparación espiritual. Frase que luego se le atañe también a Martin Luther King. Ya lo expresé. Esta es una frase directamente de Martin Luther. Bien, amigo, es necesario que busquemos ahora que hay tiempo. Hermano, reflexión para mis hermanos allí en la virtualidad, reflexión para ustedes que están aquí en el templo, mis hermanos que están allí en los perfiles de Facebook. Hermanos, ¿alguien a usted lo insultó cuando salió hacia el templo? ¿Lo amenazó? ¿Alguien lo coaccionó para que no viniera? ¿Se sienten ustedes amenazados acá en las instalaciones del templo? ¿Alguien les ha dicho algo porque ustedes están sentados en esa silla escuchando el Evangelio? La respuesta a todas ellas es no. Eso quiere decir que nosotros tenemos libertad de buscar del Señor. ¿Sabe qué es a veces lo que nos hace que nosotros desobedezcamos al Señor? En ocasiones nuestro propio corazón. Pero tenemos esa libertad. Podemos buscarle, nadie nos está amenazando. Justo González nos cuenta la historia de aquellos hombres en las catacumbas. Ellos no podían adorar al Señor libremente. Tenían que meterse en las cuevas para poder adorar y que no fueran vistos por el imperio. Cuando el imperio obviamente recibía algunos que se atrevían a decir dónde se encontraban los creyentes, entonces ellos iban y lo que hacía era colocar ramas secas en las entradas de las cuevas. Allí les prendían fuego, de tal forma que el humo lo que hacía era introducirse en las cavernas y los creyentes que estaban dentro tenían que salir o algunos morir asfixiados. Pero los que salían automáticamente estaban siendo traspasados por la espada de los soldados romanos, mientras que los otros morían dentro. ¿Por qué ellos hacían eso? ¿Por qué los creyentes preferían meterse en cuevas? Porque no tenían libertad para adorar al Señor, pero a una costa de su propia vida lo hacían. A nosotros nadie nos está persiguiendo. Nadie nos está diciendo que no lo hagamos. Tenemos libertad de hacerlo. Disfrutemos de este tiempo. Adoremos al Señor ahora que tenemos tiempo. Estimado amigo, no desperdiciemos más nuestro tiempo, que es corto. Es el Señor quien puede otorgarte fuerzas y consolarte si estás acobardado, desalentado, si te encuentras débil. Dios mismo te proveerá de su amor. El Espíritu Santo trabajará en ti con las promesas que se encuentran en las Sagradas Escrituras. Amado hermano, debemos promover el estar activos en la búsqueda y el servicio al Señor. Debemos continuar viviendo y haciendo las cosas que son agradables delante de sus ojos. Al mismo tiempo debemos recordar que el apóstol Pablo dijo en una ocasión: porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. En estos últimos tiempos es mucho más importante mantenernos en lo que realmente es esencial. Y lo más esencial para nosotros y vital es Cristo mismo y su Evangelio. Honremos al Señor. Honremos a Dios con nuestra vida. Busquemos piadosamente al Señor. Preocupémonos por eso. Que de lo demás, entonces, simplemente el Señor se encargará. Hagamos lo humanamente posible, porque lo imposible solamente le compete a Dios. El Señor nos ayude, nos bendiga y nos siga sustentando en todo. Preparémonos, el Señor viene. El apóstol Pablo en una ocasión dice: Maranata, el Señor viene. Preparémonos. Y sea que Él venga mañana
que el Señor nos encuentre listos para partir con Él. Pero si mañana tenemos que irnos con Él, igualmente que estemos preparados. El apóstol Pablo dijo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Que Dios nos ayude y que sea para nosotros nuestra fuerza constante mientras estemos en este planeta Tierra. Dios bendiga a su iglesia. Oremos. Amado Señor, Padre, tú que habitas en gloria, ya hemos pasado este tiempo, Señor, reflexionando en este capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Capítulo que ha sido mal usado, mal interpretado, mal aplicado. Pero te pido, Señor, que obres de manera especial, Dios mío. Ayúdanos a evidenciar, Señor, lo pecaminoso de lo agradable, Señor. Y no permitas, Padre, que empecemos a perder la importancia de construir nuestro hogar, de cuidar de nuestra familia. Pero tampoco permitas que dejemos de un lado el estar preparando a nuestra familia espiritualmente para tu inminente regreso, Señor. Dios mío, ayúdanos a ser personas normales. Padre, glorifícate en nuestras vidas para poder enseñar a aquellos que tanto necesitan. Si tú mismo, Señor, tomaste un cuerpo y habitaste con nosotros, ¿por qué no podemos nosotros en este mismo cuerpo enseñar las verdades de tu evangelio, Señor? Sin coaccionarlo, sin forzarlo, sin obligar al evangelio a decir lo que nosotros creemos que es o a que hablemos nuestro propio parecer, Señor. Ayúdanos a ser temerosos de ti, aún para tomar tu palabra, Señor. Ayúdanos a tener temor de ti. Dios mío, en tus manos encomendamos, Señor, nuestra vida espiritual, nuestra familia. No permitas que dejemos de un lado tu palabra, Señor. No permitas que dejemos de un lado la oración. No permitas que dejemos de un lado nuestra preparación espiritual, Señor. Obra, Señor, en nuestras vidas. Glorifícate, Padre bendito. Señor, encomendamos todas estas cosas en tus benditas manos. Y rogamos, Dios mío, que nos ayudes a vivir en libertad. Trae paz a nuestros corazones, Señor, pero sin dejar de un lado el temor que tenemos que temer de ti, Señor, de tu palabra. Y que todos los días de nuestra vida insistamos constantemente en nuestra piedad, en nuestro crecimiento espiritual, en nuestro conocimiento de ti, en nuestra búsqueda de ti, Señor. Dios mío, gracias por esta mañana. Encomiendo a tu iglesia en tus manos, Señor. Y te pido, Padre bendito, para que nos ayudes a mirar tu palabra con esperanza, consolándonos constantemente, porque aquel que prometió es fiel para cumplir lo que prometió. Y tú prometiste, Señor, salvar a tu iglesia. Tú prometiste limpiar y perdonar, Señor, a tu pueblo. Y aquí estamos delante de ti. Imperfectos, sí. Necesitados de ti, sí. Pero también con nuestra confianza y seguridad de que en ti encontraremos la reconciliación que tú viniste a promover, Señor, para con el Padre. Dios mío, ayúdanos a perfeccionar nuestra vida, nuestros pasos, nuestros pensamientos, Señor. Y que con todo ello demos la gloria a tu santo y poderoso nombre. Muchas gracias por este tiempo y por esta oportunidad. Apártanos del mundo, apártanos del pecado, Señor. Tráenos hacia ti y ayúdanos todos los días, Señor, a darte la gloria y la honra con nuestras palabras, pero también con nuestra forma de vida, Señor. Muchas gracias, Padre bendito, en Cristo Jesús, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.